Esta noche no arrancamos con grandes pensadores ni monarcas poderosos. Number Hoy nos sumergimos en algo mucho más complejo y, francamente, más peligroso: encontrar pareja en la Edad Media. Porque aunque cueste creerlo, intentar enamorarse entre epidemias, acuerdos familiares y vigilantes religiosos podía ser infinitamente más incómodo que mandar un mensaje a las 2 de la mañana con un ¿andas despierta? Entre cantos de trovadores y matrimonios arreglados a base de trueques ganaderos, el romance medieval era menos corazón palpitante y más cálculo financiero. Así que si vas a ponerte cómodo para ver esto, hazlo con intención. Apaga las luces, deja que el ventilador te dé ese ambiente de taberna lejana y prepárate para un viaje extraño, divertido y en ocasiones absurdamente incómodo a través del amor en tiempos donde un cerdo valía más que una carta de amor. Imagina que estás en una aldea de piedra, con las manos llenas de barro y el corazón lleno de dudas. ¿Te gusta alguien? ¿Qué haces? ¿Le hablas? ¿Le sonríes? ¿Le preguntas si viene mucho por estos caminos? Olvídalo, porque en esta época el concepto de cita no existe. Nadie te manda mensajes, nadie te invita a caminar bajo las estrellas. Lo que sí existe son decisiones que ya tomaron por ti. Tus padres, tu señor feudal o tu abad han negociado literalmente tu futuro romántico. ¿Con quién te casas? ¿Cuándo? ¿Cuántas ovejas vale tu mano? Todo eso ya está cerrado antes de que termines de cambiar la voz. Si naciste noble, lo más probable es que estés comprometido desde que eras un niño. Y si eres campesino, bueno, quizás tus padres ya hablaron con la familia del chico que sabe construir tejados sin matarse en el intento. Aquí no hay lugar para las mariposas. Hay contratos, herencias, alianzas. Enamorarse antes del matrimonio es visto como una locura. Hacerlo fuera del matrimonio, una vergüenza. A menos que seas personaje de una balada trágica. Ahí sí, adelante, sufre con estilo. Pero incluso así, sueñas. Tal vez escribes un verso torpe en un pedazo de pergamino robado. Tal vez cruzas miradas en el mercado. Tal vez, solo tal vez, te enamoras de alguien que no fue preseleccionado por el contador de vacas de tu familia. Pero por ahora esperas, obedeces y tratas de no fijarte demasiado en el aprendiz del molinero, porque en este mundo el amor es inspiración para poetas, pero el matrimonio es un asunto de clérigos, padres y política. Así que te gusta alguien. Tal vez es la forma en que carga un balde de agua sin derramar ni una gota. O cómo sacude el polvo de una alfombra con una seguridad que desafía a la física. Tu corazón medieval da un salto. Pero tranquilo, respira, porque en este mundo los sentimientos no pesan lo mismo que las hectáreas. Antes de que te atrevas a cortejar, hay una pregunta fundamental que debes hacerte. ¿Qué tienes para ofrecer? Y no, tu simpatía no cuenta. En esta época, el romance no empieza con una sonrisa encantadora, sino con una lista de bienes. Si eres hombre, necesitas tierras, herramientas, animales de carga, o al menos una casa que no se derrumbe cuando llueve. Puedes escribir los versos más sentidos, pero si no tienes al menos 2 bueyes y un techo con estructura, estás fuera del juego. Y si tu hermano mayor ya se quedó con la mejor cabra de la familia, tal vez debas pensar en hacerte monje. En serio. Si eres mujer, tu valor se calcula en dote, monedas, telas, gansos, gallinas, cualquier cosa que se pueda contar, pesar o intercambiar. Da igual que seas brillante o que tu conversación rivalice con la de una reina. Si tu familia no puede pagar, lo más probable es que termines bordando sola mientras esperas, ¿o no? Ahora, supongamos que, contra toda lógica, te gusta alguien. De verdad, te hace sentir cosas. Ves una chispa en el mercado, un cruce de miradas en el pozo, y por un instante parece que el mundo deja de girar. Pero si su familia tiene más tierras que la tuya, o si la dote no cuadra con las vacas prometidas, esa chispa no vale más que un suspiro. ¿Eres noble? Peor aún, tu mano en matrimonio es moneda de cambio para consolidar fronteras, unir linajes, saldar deudas. Eres más tratado diplomático que persona, y si eres campesino, tampoco creas que estás libre. Aquí tampoco se casa uno por amor, sino por conveniencia.
Unir un corral de cerdos con un campo de trigo tiene más valor que una vida entera de versos y suspiros. Se sueña con el romance, pero se firma por el canal de riego. Aún así, se intenta. Tal vez le regalas una cuchara tallada a mano, unas bayas recogidas con cuidado, tu mejor taza, aunque esté un poco agrietada. Si sonríe, quizás haya esperanza. Si no, bueno, al menos lo intentaste. Porque en este mundo el amor es un extra. Lo que realmente importa es el balance económico. Cortejar aquí es hacer cuentas disfrazadas de gestos dulces. Y enamorarse antes del contrato es como pintar un mural en una pared que van a demoler. Ahora supongamos que no eres campesino ni heredero con vacas en oferta. Eres caballero. Tienes armadura reluciente, un caballo musculoso y una colección de poemas dudosos escondidos en tu celda. ¿Cómo se vive el amor en tu mundo? Bienvenido al extravagante y agotador universo del amor cortés. Pero no te emociones. Esto no es romance, es teatro con armadura. El amor cortés era el pasatiempo de los nobles con tiempo libre y exceso de dramatismo. Era parte juego, parte tortura emocional y totalmente inútil en términos prácticos. El caballero, tú, elige a una dama de alta alcurnia, normalmente casada, porque claro, la complicación es parte del encanto, y jura adorarla. Desde lejos, nada de tocarla, nada de hablarle en privado. Lo que se espera de ti es que sufras elegantemente. Tu tarea: escribir versos empalagosos, alabar su cabello como si fuera fuego celestial, cantar sobre su risa como si fuera el eco de ángeles tocando campanas. Su papel: fingir que se siente halagada mientras mantiene una frialdad tan intimidante como una escultura de mármol. Puede devolverte un pañuelo, un lazo, tal vez una mirada fugaz. Y con eso tú te irás a dormir creyendo que el universo te guiña el ojo. Es un ritual, una coreografía emocional donde el sufrimiento es virtud, la distancia es deseo y el contacto real, escándalo. Y claro, a veces esa tensión explotaba, pero oficialmente el amor cortés funcionaba mejor cuando todos sabían que era en gran parte fantasía. Un desahogo emocional envuelto en poesía y autocensura. Una válvula de escape para un mundo donde los matrimonios se escribían con pluma y sello, no con besos y promesas. ¿Era ridículo? Sí. ¿Era apasionado? También. Pero para el caballero que no tenía tierras que ofrecer y cuyos sentimientos no podían expresarse en el mercado, el amor cortés era una forma de vivir la intensidad sin romper las reglas del juego. Aunque, seamos honestos, un roce accidental de dedos durante una fiesta podía tener más emoción que toda una balada de 6 estrofas. Digamos que después de tanto poema cursi y tanto mirar desde la esquina del salón, decides que es hora de dar un paso más. Quieres demostrar tus sentimientos. Pero cuidado, en la Edad Media tocar una mano sin testigos era casi como proponer matrimonio o declarar la guerra. Así que, ¿cómo se decía "me gustas" sin causar un escándalo? Con objetos. Bienvenido al mundo de los símbolos de amor. La versión medieval del mensaje de texto, pero más lenta, más ambigua y mucho más propensa a malentendidos. Imagina esto: eres un caballero profundamente enamorado de la dama marjolena de quién sabe dónde. No puedes hablarle directamente, eso sería impropio, y tu último poema fue interceptado por el confesor de la familia. ¿Qué haces? ¿Le envías un guante o tu manga bordada? Sí, en serio. Nada dice "mi corazón te pertenece" como enviarle a alguien una parte de tu ropa usada y sudada. Y si eres ella y recibes el dichoso guante, felicidades, ahora tienes un dilema existencial. ¿Está confesando amor? ¿Te está desafiando a un duelo? ¿Quiere que le devuelvas la prenda lavada? Nadie sabe, pero tú debes fingir que sí. Las mujeres también daban símbolos: un listón, un mechón de cabello, una pequeña joya. Cosas pequeñas, sí, pero cargadas de intención. Aunque cuidado, darle la prenda equivocada al chico equivocado podía significar para el resto del pueblo que estaban comprometidos, de por vida, aunque ni te gustara su manera de sorber la sopa. Los símbolos eran románticos, sí, pero también estratégicos.
Una cinta en la empuñadura de una espada podía iniciar rumores que durarían generaciones. Y en un mundo donde todo gesto podía ser espiado y todo suspiro interpretado como lujuria, el doble sentido era una forma de supervivencia emocional. Y no solo eran los nobles los que usaban estas señales. Entre campesinos también existía el intercambio romántico, aunque con menos seda y más callos. Un pañuelo bordado mientras se ordeña. Una talla de madera hecha a escondidas por la noche mientras el cerdo familiar observa, juzgando. Incluso algo tan simple como un trozo de pan envuelto con cuidado podía ser una declaración de intenciones. Claro, el peligro siempre estaba presente. Dar una prenda al pretendiente equivocado podía convertir tu vida amorosa en una tragedia contada en la misa del domingo. Rechazar un regalo también era todo un arte. ¿Cómo devolver un calcetín con bordado romántico sin ofender a la abuela del chico que tejió media aldea contigo? Pero a pesar del absurdo, estos objetos tenían poder. Eran mensajes en un mundo donde las palabras eran vigiladas y las emociones sospechosas. Y para quienes vivían bajo las reglas de la discreción, un simple lazo podía ser más elocuente que 1000 sermones. Digamos que, pese a los obstáculos, los suspiros a la distancia y ese pañuelo con olor a lavanda que nadie admitió haber bordado, decides armarte de valor. Te acercas, vas a hablarle. Quizás recitar una línea poética robada a un juglar ebrio. Quizás simplemente ofrecerle una flor arrugada. Pero justo cuando por fin abres la boca, te das cuenta de que no están solos. Y no lo estarán, jamás. Bienvenido al mundo de las citas vigiladas. Aquí, cada paso del corazón está bajo la atenta mirada de tu madre, tu confesor, tu tía soltera con oído afilado y probablemente un gallo muy chismoso. Si eres una joven en edad de casarse, no das un paseo, das un desfile vigilado. Tal vez vas a buscar agua, pero lo haces en compañía de Margarita, su tía viuda y 3 amigas con miradas como cuchillos. Una caminata puede parecer simple, pero en esta época es teatro religioso, y tú eres la protagonista con el libreto más censurado de todos. ¿Y si eres un hombre intentando cortejar? Buena suerte. Presentarte en casa de tu amada con flores puede parecer romántico, hasta que descubres que su padre te observa por la mirilla con un cuchillo a medio afilar. Su madre, con una sopa que no hierve desde hace horas, finge cocinar mientras evalúa si eres buen partido o solo un joven con mala dentadura. Y, por supuesto, el sacerdote del pueblo pasa casualmente por ahí, justo cuando tú intentas hablar de tus verdaderas intenciones. Todo está diseñado para proteger la virtud. La idea no es evitar el amor, sino domesticarlo, regularlo, meterlo en un molde legal y sagrado. Y sobre todo, asegurarse de que nadie se toque antes de firmar el contrato. Chaperones, vigilancia, interacciones públicas, caminatas escoltadas, sentarse juntos, solo si hay alguien tejiendo al lado y finge no escuchar. A veces el tejido es solo excusa. Esa abuela con su aguja sabe más de lo que parece. La iglesia, por supuesto, tenía opinión en todo esto. No solo aprobaba el control, lo institucionalizaba. Sacerdotes predicaban sobre la decencia en el cortejo, escribían tratados sobre los peligros del coqueteo y sí, existían manuales contra el flirteo. Imagina a un monje copiando a mano durante horas un texto sobre por qué mirar con deseo puede condenarte eternamente. Y luego juzgándote por pestañear 2 veces seguidas. Hasta las cartas de amor podían ser intervenidas. Algunos monasterios revisaban el contenido de las misivas románticas, no por el chisme, claro, sino por el bien de tu alma. Censura divina, con tinta y celibato. Así que si querías enamorarte, tenías que hacerlo en silencio. Un grupo, con Dios mirando. Y probablemente también tu tía Jacinta, que tiene excelente oído y aún mejor memoria. Y entonces ocurre, no puedes más. Has cruzado miradas en el mercado, soportado a la chaperona de ceja arqueada y recitado versos disfrazados de conversación agrícola. Pero aún así sientes que necesitas decir lo que realmente sientes. ¿La solución? Una carta, una confesión escrita, un susurro en papel. O como lo llamaban en aquel entonces, una peligrosa herejía con plumas.
Sí, en un mundo donde dar la mano era una provocación y mirar de frente una invitación al pecado, escribir una carta de amor era un acto de osadía. Podía ser el principio de un romance o el camino directo a una confesión pública con castigo incluido. Primero, la forma. No puedes escribir me gustas así como así. Nombre debes transformarlo en una metáfora tan rebuscada que parezca más una epístola mística que una declaración sentimental. Mi alma es un ciervo herido por la lanza de tu dulzura, vagando sin rumbo por los bosques del deseo. Algo así. Críptico, poético y, si tienes suerte, incomprensible para tu confesor. ¿Eres alfabetizado? Bien por ti, porque muchos no lo eran. A veces debías dictársela a alguien más. A veces usabas trozos de pergamino reciclado. Si eras noble, quizás la perfumabas con pétalos secos. Pero cuidado con los errores. Hubo casos de enamorados que usaron una carta como envoltorio de pescado. Literal. Ella abrió el mensaje y encontró un arenque. Están casados ahora. Cosas que pasan. Después el gran dilema, ¿cómo hacerla llegar? Entregarla tú mismo sería un suicidio social. Así que recurres a aliados, un sirviente leal, un monje con debilidad por las historias románticas, un juglar que la cante como si fuera anónimo. O, en la mayoría de los casos, tu hermano pequeño, que apenas sabe lo que está pasando, pero repite todo con lujo de detalle. Y ahí va tu carta, flotando entre manos, esquivando la censura del convento, los chismes del mercado y las miradas del padre de tu amada que ya afila su espada con sospecha. ¿Y si alguien lee mal la metáfora? Peor aún, ¿y si el sacerdote decide que tu símil sobre la llama interna que arde suena demasiado físico? Podrías encontrarte confesando no solo tus pecados, sino también tus habilidades poéticas ante un jurado de sotanas. Aún así, muchos lo hacían. Algunas cartas sobrevivieron al fuego, al agua y a los arrepentimientos. Fueron copiadas, escondidas, memorizadas. Porque en una sociedad donde hasta los sentimientos tenían que vestirse de formalidad, ese pequeño trozo de texto podía ser una revolución íntima. Era una forma de decir «te elijo» en un mundo que ya había decidido por ti. Con riesgos, sí. Con miedo, también. Pero sobre todo con la valentía absurda de los que aman cuando no está permitido. Después de tantas normas, vigilancias, metáforas tensas y cartas interceptadas por curas entrometidos, algo cambia. Llega un día especial. La cosecha ha terminado, los campos descansan, el pueblo se reúne. Es fiesta, una celebración, una oportunidad, un milagro social donde hombres y mujeres pueden hablar y bailar en público. Bienvenido al Festival Medieval, una combinación de misa, mercado, música, juegos absurdos y flirteo cuidadosamente coreografiado. Durante estas celebraciones, el pueblo entero entra en una especie de tregua emocional. Las reglas siguen ahí, claro, pero por unas horas todos hacen la vista gorda, o al menos fingen hacerlo. Si eres campesino, esta es tu gran oportunidad. ¿Quieres impresionar a alguien? Lánzate a la carrera de sacos, atrapa un cerdo engrasado, o mejor aún, logra no caerte del carro de heno mientras haces equilibrio con una hogaza de pan. Porque nada dice «soy un buen partido» como tener buena puntería con una empanada. La joya de la corona, claro, es el baile. Danzas con pasos marcados, vigilados, públicos. Pero entre giro y giro, una mirada fugaz. Un roce de manos apenas perceptible. Todo tiene su protocolo. Pero entre la rigidez florecen las emociones. La danza del Mayo, por ejemplo, era básicamente un pretexto para entrelazarse con cintas, miradas y sonrisas escondidas. Y si eres noble, el juego es otro. Tú flirteas con poesía improvisada, más o menos, con gestos refinados y trinkets entregados con una reverencia innecesariamente dramática. Puede que compares los ojos de tu dama con faroles celestiales o su voz con el murmullo de un arroyo en primavera. Ella sonreirá, o no, según su humor o el juicio silencioso de su madre. Y por si fuera poco, la comida también entra al juego. Ofrecer un pastel de carne o un pan de miel no solo alimenta, insinúa.
Si tu interés acepta el pastel con una sonrisa, vas bien. Si se lo da al perro, cambia de objetivo. Ahora, eso sí, todos te están viendo. Tus padres, su familia, el cura, que dice estar bendiciendo el vino pero no pierde detalle. Una palabra en falso, un paso demasiado entusiasta, y tu momento romántico se convierte en sermón dominical. O peor, en tema de conversación durante 6 semanas en la fuente del pueblo. Pero por unas horas puedes fingir que todo es diferente. Que el amor no es un negocio, que la dote no importa, que las cintas del baile no arrastran contigo siglos de normas. Puedes reír, puedes coquetear, y tal vez, solo tal vez, alguien te devuelva esa sonrisa sin que nadie tenga que redactar un contrato después. Olvídate del caballero atormentado, de las damas inaccesibles y de las cartas perfumadas con pétalos. Vamos a hablar de amor de campo, de ese que nace entre estiércol, lluvia y trabajo compartido. El que no escribe poemas, pero sabe exactamente cuántos leños se necesitan para pasar el invierno sin congelarse. Si eres campesino en la Edad Media, no buscas el alma gemela que haga latir tu espíritu. Buscas a alguien que pueda ordeñar una cabra sin desmayarse, mantener a raya a las gallinas rebeldes y no quejarse cada vez que toca recoger estiércol. La química no es una emoción, es una logística compartida. ¿Cómo se enamora uno en ese contexto? Fácil, observando. No si tiene buena caligrafía o gusto por la música, sino si sabe encender un fuego con madera húmeda, si sabe trabajar, si no se desmaya ante una gallina desplumada. Ese es tu tipo ideal. Y cuando llega el momento de cortejar, lo haces con lo que tienes. ¿Una cesta de huevos? Romántico. ¿Un manojo de leña cortada a tiempo? Todo un poema. ¿Una cuchara tallada con tus manos durante la noche mientras tu cerdo te observa desde la esquina del establo? Eso es una declaración de intenciones. No hay largas caminatas para hablar sobre sentimientos. Hay paseos al molino, charlas mientras se siega el trigo, conversaciones interrumpidas por el mugido de una vaca. Se habla del clima, de la cosecha, de si el burro de Tomás volvió a escaparse. Y sin embargo, en medio de lo cotidiano, surge algo que se parece mucho al cariño verdadero. Cuando ambos coinciden, tú, tu familia y la de la otra persona, se pasa al siguiente nivel, el compromiso. A veces basta con un apretón de manos frente al sacerdote y unos cuantos testigos. Si todo va bien, se casan. Si no hay casa, se construye. Si no hay cama, se duerme en paja compartida. Tú pones la manta, ellos traen una cabra. Y empieza el milagro de la supervivencia compartida. ¿Hay poesía? No mucha. ¿Pasión desenfrenada? Difícil, con callos y frío. Pero hay respeto. Hay compañía. Hay alguien que te ayude a levantar el techo cuando se cae y que no se ría si te pisan los dedos mientras cargas estiércol. Y en esta época eso vale más que 1000 promesas. Porque si bien los nobles se casan por alianzas y los caballeros suspiran desde lejos, los campesinos se eligen por lo que importa. Saber que si el invierno es duro, hay alguien que no se va a rendir. Lo lograste. Entre cucharas talladas, paseos al molino y conversaciones sobre estiércol, encontraste a alguien. Alguien que no solo soporta tu presencia, sino que también está dispuesto a compartir techo, animales y cosechas. Ahora viene el siguiente paso lógico: casarse. Pero antes de imaginar campanas, flores y besos bajo la luna, aclaremos algo. El matrimonio en la Edad Media no era una celebración del amor. Era un acuerdo legal, una fusión de propiedades, una transacción cuidadosamente estructurada. Básicamente, un contrato de negocios con algo de incienso y una misa de por medio. Si eres campesino, el proceso es más simple, pero no menos formal. Reúnes a algunos testigos, vecinos, parientes, alguien que sepa algo de latín, y el sacerdote local bendice la unión. A veces la ceremonia es breve, más centrada en verificar que el corral esté limpio que en el sí acepto. Pero detrás de las palabras bonitas hay una serie de cláusulas no escritas. ¿Quién aporta qué? ¿Quién hereda qué? ¿Quién se queda con la cabra si alguien muere en época de cosecha? Si eres noble, bueno, prepárate para algo más parecido a una asamblea diplomática.
Tu matrimonio será objeto de discusiones entre padres, tíos abogados, sacerdotes notarios y uno que otro primo que estudió leyes durante 3 semanas. El amor no figura en ningún lado del acta, pero sí figuran las hectáreas, los escudos de armas y si el molino de tu prometida está demasiado cerca de la frontera. En muchos casos, los novios apenas se conocen. Pueden verse por primera vez el día de la boda, sonreír con rigidez mientras sus familias celebran haber cerrado una alianza comercial disfrazada de unión espiritual. Y por supuesto, no olvidemos la dote: dinero, tierras, animales, telas, utensilios. Todo lo que la familia de la novia entrega para que el matrimonio sea viable. El valor de una mujer no se mide en ternura o talento, sino en gansos, vacas y sábanas de lino. Mientras tanto, algunos lugares exigen también el precio de la novia, una especie de compensación que el novio paga por llevársela, como si fuera una oveja especialmente entrenada. ¿Romántico? Quizás no, pero en esta sociedad es lo más parecido a seguridad que se puede ofrecer. Y ojo, no hay divorcio, a menos que puedas demostrar que tu cónyuge está emparentado contigo, muy común, tristemente, que ya estaba casado con otra persona o que jamás consumaron el matrimonio. Y sí, eso debía probarse, de maneras bastante incómodas. Aún así, no todo era miseria. Muchas parejas, especialmente entre campesinos, aprendían a quererse con el tiempo. No por idealismo, sino por costumbre, trabajo compartido y saber que ambos habían sobrevivido juntos al peor invierno en décadas. El cariño, en este mundo, no llegaba con fuegos artificiales. Llegaba con la leña partida a tiempo y una sopa caliente cuando dolía la espalda. Porque al final, el matrimonio medieval no prometía felicidad, prometía compañía. Y a veces, en un mundo tan áspero, eso era más que suficiente. Así que un día, después de tanto protocolo, tanta dote y tanto matrimonio negociado como si fueras un saco de trigo con apellido, decides rebelarte. No quieres ser parte de una alianza entre casas. No te importa si tu prometido tiene tierras o si su escudo combina con el tuyo. Quieres casarte por amor. Y eso, en la Edad Media, es como prender fuego a tu árbol genealógico y bailar sobre las cenizas. Bienvenido al mundo de las elopements. Esas bodas clandestinas, secretas, desobedientes, escandalosas. Para los nobles, fugarse para casarse con alguien por voluntad propia no era solo un acto de rebeldía personal, sino una bomba política. Imagina que eres Lady Avelina de las Colinas Nebulosas. Tu familia lleva meses preparando tu boda con Lord Baldovino, un noble de voz chillona pero con 3 molinos y una mina de sal. Sin embargo, tú estás enamorada de Theon, un escudero sin fortuna, con olor a caballo y manos de poeta. Se ven a escondidas en los establos, se juran amor en susurros y un día escapan. Van a un monasterio donde el abad les debe un favor, o a una ermita olvidada en medio del bosque, con un cura medio ciego que apenas distingue los nombres. Se casan allí, con un gallo como testigo y una gallina que picotea el velo. Es romántico, improvisado y absolutamente ilegal. Y mientras tú celebras tu recién estrenada libertad emocional, en casa tus padres están al borde del colapso. Tu padre amenaza con sitiar el jardín del amante. Tu madre llora sobre el bordado de tu ajuar. El capellán de la familia redacta cartas de denuncia en latín furioso. El pueblo cuchichea. El escándalo se extiende y los juglares ya están escribiendo la balada. ¿Y el novio rebelde? Mejor que corra, porque en el mejor de los casos conserva a la novia y sus rodillas intactas. En el peor, excomunión, desheredamiento y algún accidente muy conveniente con una espada mal colocada. Sin embargo, a veces la familia se resignaba. Cuando el daño era demasiado grande o el escándalo imposible de revertir, los padres suspiraban y aceptaban la situación. Al menos nadie había muerto. Aún. Y en casos raros, estas uniones ilegítimas se convertían en leyenda. Se componían canciones, se recitaban poemas en banquetes, se hablaba de aquel amor tan fuerte que desafió linajes y protocolos. Por un instante, el amor dejaba de ser un riesgo y se convertía en mito.
Porque aunque la mayoría de los matrimonios se cerraban con sellos y testigos, siempre había unos pocos que, con valentía o locura, decidían elegir por sí mismos. Y aunque muchas veces terminaban mal, esas historias sobrevivían. No por ser frecuentes, sino por ser extraordinarias. Digamos que no huiste, que seguiste las reglas, que aceptaste el acuerdo familiar, que no hiciste enfadar al abad ni pusiste en riesgo la reputación del apellido. Entonces te casas. Pero recuerda, en la Edad Media no te están entregando a una persona. Te están transfiriendo un paquete económico, con lista de contenidos, condiciones de uso y sin opción de reembolso. Si eres la novia, tu familia ha pasado semanas o meses preparando tu dote. Dinero, terrenos, muebles, ropa fina, animales y hasta utensilios de cocina. Lo que sea que demuestre que vales algo en el mercado matrimonial. Cuanto más grande la dote, mejor el partido que puedes conseguir. En esencia, te lanzan al mundo como una embarcación bien equipada, con gallinas y todo. Ahora, si vives en una región donde se practica el precio de la novia, el proceso se invierte. El novio paga a tu familia por el privilegio de casarse contigo, como quien compra una vaca especialmente hábil para encontrar trufas. El romanticismo claramente es opcional. Y no te confundas. Estos intercambios no eran meros formalismos, eran señales sociales. Una dote generosa significaba prestigio, posición, respeto. Una dote pequeña. Bueno, a veces era señal de apuro o de que alguien se la lleve, por favor. Y no, la mayoría de las veces la dote no era para ti. Pasaba directamente al control del marido, se integraba al patrimonio común y a veces terminaba apostada en una partida de dados con resultados decepcionantes. ¿Te separas? ¿Tu esposo muere? En teoría, la dote debía volver a ti, pero en la práctica recuperarla era como tratar de sacar una espada de una piedra. Requería abogados, apoyo político y, preferiblemente, que supieras leer, cosa que pocas mujeres podían hacer. Si tu suegra era especialmente terca, prepárate para una larga guerra pasivo-agresiva. Y si eras el hombre que pagó el precio de la novia, tampoco había reembolso. Es decir, tú aportabas caballos, mantas, una finca y varios lechones para casarte. Y si todo iba mal, simplemente lo perdías. Porque el amor, como el queso en verano, no venía con garantía. Al final, el matrimonio era un negocio cuidadosamente balanceado, y el amor, un riesgo que se esperaba que llegara después. O number en la Edad Media, lo importante era que alguien cocinara, alguien cultivara y que los bienes circularan. Lo demás era un bonito extra. Supongamos que no te casaste, que eras el segundo hijo sin herencia o la hija sin dote suficiente. O quizás simplemente sentiste un llamado superior. Así que tomaste el hábito, renunciaste al mundo, juraste obediencia, pobreza, castidad y una profunda indiferencia hacia los asuntos del corazón. Bienvenido al claustro. Lugar de oración, silencio y, ocasionalmente, de romances tan prohibidos que ni los ángeles sabían dónde mirar. Porque sí, incluso tras muros de piedra y rutinas monásticas, el amor se colaba como incienso por las rendijas. Todo empieza con lo aparentemente inocente: intercambiar pan en el refectorio, coincidir en la biblioteca, ayudar en el canto de vísperas. Pero de pronto, la sonrisa de la hermana Beata dura medio segundo más, y el hermano Anselmo, que antes solo recitaba salmos, ahora parece tener alma en los ojos. ¿Romántico? Totalmente. ¿Permitido? Para nada. Las reglas eran estrictas, las penas severas, castigos públicos, exilio a algún monasterio perdido entre ovejas y humedad. El amor dentro de las órdenes religiosas era tratado como un delito. Pero eso no detenía a nadie. Algunos escribían cartas disfrazadas de teología. Tu presencia es como una luz divina que ilumina mis vigilias. Suena piadoso, ¿verdad? Hasta que lo lees entre líneas y entiendes que habla más de piel que de fe. Otros se citaban en jardines o tras las cortinas de la sacristía, donde los santos tallados parecían juzgar con resignación eterna. Sí, hubo escándalos. Amores clandestinos, nacimientos sospechosos, nombres borrados, reubicaciones urgentes. Pero también hubo quienes simplemente se miraron desde lejos durante años.
que vivieron ese amor imposible con la elegancia del sacrificio, compartiendo el mismo espacio, respirando el mismo aire, sin tocarse nunca. Y aunque la Iglesia intentaba controlar hasta los pensamientos, los corazones no se doblegaban tan fácilmente. Porque entre salmos y votos seguía existiendo el deseo humano. Y en su versión más callada y contenida podía ser más fuerte que cualquier poesía de trovador. Así que sí, incluso tras los muros más altos, el amor encontraba grietas. A veces florecía, a veces ardía, y a veces simplemente quedaba ahí, suspendido en el aire de una capilla como una nota que nadie se atrevía a cantar. Supongamos que seguiste todas las reglas. Te casaste con quien debías, con dote bien calculada y testigos sobrios. El cura bendijo la unión. La sopa del banquete no se derramó del todo, y alguien cantó una balada que hablaba de cosechas y unión. Pero pasan los meses, luego los años, y algo no encaja. Tal vez descubres que tu esposo ronca como un ogro herido, o que tu esposa tiene una risa que suena como gansos peleando, o que simplemente no hay amor, ni siquiera simpatía, solo obligaciones y silencio. Bienvenido al lado menos poético del matrimonio medieval, la decepción conyugal. Porque en un mundo donde nadie se casa por amor, pero todos sueñan con él, las probabilidades de acabar atrapado en una relación sin afecto eran altísimas. ¿Quieres divorciarte? Buena suerte. El divorcio no existe. El matrimonio es un sacramento bendecido por Dios, atado por la Iglesia y reforzado por la vergüenza pública. Para separarte necesitabas consanguinidad, bigamia, falta de consumación o estar muerto, literalmente. Lo más que podías pedir era una anulación, que requería documentos, testimonios y, preferentemente, un milagro. Así que la mayoría simplemente soportaba. Dormías en camas separadas, suspirabas junto al fuego. En lugar de amor había rutina. En vez de afecto, eficiencia doméstica. Claro, había excepciones. Algunos matrimonios florecían con el tiempo, pero muchos no. Y cuando eso pasaba, comenzaba la evasión emocional. ¿Infidelidades? Por supuesto. Discretas si eras campesino, escandalosas si eras noble. A veces con vecinos, criadas o músicos que sabían guardar secretos. El cura lo condenaba, pero el granero estaba ahí. Para las mujeres era peor. Un hombre podía escapar a la taberna o a la casa. Una esposa que buscaba afecto fuera del matrimonio era condenada, aunque su marido fuera un inútil con olor a cebolla. Muchas sobrevivían como podían, bordando en exceso, rezando o hablando con las gallinas. Pero a veces la costumbre se volvía cariño, la rutina, complicidad. No era amor épico, pero sí una cierta paz, y en la Edad Media eso bastaba. Y un día pasa, una peste rápida, una caída del techo o un encuentro nocturno con un ganso malhumorado. Sea como sea, tu cónyuge muere. El cura reza, los vecinos traen pan y tú respiras. Triste, sí, pero también, por fin, libre. Ser viudo era una paradoja. Eras respetado, pero otra vez disponible. Con experiencia, con bienes y sin pedir permiso a nadie. Para muchas mujeres, la viudez era una forma inesperada de independencia. Podían tomar decisiones, hablar sin que nadie las calle. Una viuda con dote recuperada y sin suegra era prácticamente una reina sin corona. Claro, no faltaban pretendientes, algunos sinceros, otros interesados en tus vacas o tu horno. Y si eras hombre, el pueblo entero parecía apurado por volver a casarte. Los segundos matrimonios eran distintos, más honestos, menos teatro, más elección, más sé lo que es dormir sin afecto y no quiero eso otra vez. ¿El amor? A veces llegaba, no como fuego, sino como brasas. Compartías historias, te sentabas en silencio, y eso era suficiente. Y sí, había normas. La Iglesia exigía luto y espera, pero el invierno se acercaba, y nadie quería pasarlo solo. Así que, con duelo y esperanza, encendías la estufa, servías 2 platos de sopa y empezabas de nuevo.
Llegados a este punto, podrías pensar que lo has visto todo, pero aún falta un obstáculo más, el universo. Porque en la Edad Media el amor no solo era social, también era místico. ¿Esa persona es para ti? Consulta al astrólogo. Mala luna, eclipse, Venus retrógrado, mala suerte. ¿Nacieron bajo signos incompatibles? Mejor ni lo intentes. Y las marcas de nacimiento podían ser señales, alma gemela o verdugo reencarnado. Todo tenía significado. También importaban los sueños, los animales y las viejas del pueblo. ¿Tu abuela vio un zorro? Mal presagio. ¿Alguien se cayó del burro mientras pensabas en él? Esa relación está condenada. ¿Y si es tu primo cuarto por parte de leche? Incesto. A menos que tengas dinero, entonces es tradición con dispensa. Amar fuera de tu clase era aún peor. Noble con campesino, tragedia garantizada. Solo se aceptaba si terminaba mal y se podía convertir en canción triste. Y no olvides los hechizos, zapatos enterrados, piedras con forma de corazón. El amor era campo de batalla, incluso mágico. Así que sí, no bastaba con amar. Hacía falta el visto bueno de todo el cosmos. Y aún así, la gente se enamoraba. Contra reglas, sermones y estrellas. Porque aunque todo estaba en contra, el corazón medieval seguía haciendo lo que mejor sabe, desobedecer. Así que si hoy dudas en mandar ese mensaje o dar ese paso, recuerda, al menos no necesitas una dote, un permiso celestial y la aprobación del abad. Y eso ya es una victoria. Gracias por acompañarme en este viaje por el amor medieval. Si te gustó, compártelo con alguien que crea que el ghosting es lo peor que puede pasar. Y recuerda, al menos tu drama amoroso no termina con juicio eclesiástico ni reparto forzoso de gansos.